3 de noviembre de 1930. Asume la presidencia del Brasil una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas de su historia, impulsora de profundos cambios políticos, económicos y sociales que tendrán consecuencias hasta nuestros días. Getúlio Vargas. Tras derrocar al presidente Washington Luiz, la Junta Militar traspasó el poder al dirigente de origen gaucho, quien, a través de diferentes mecanismos, permanecería en el cargo 15 años. Dos direitos do trabalhador brasileiro, o direito social do Brasil. Vargas impulsó un proceso de industrialización inédito en un país hasta el momento agroexportador. Las primeras leyes laborales, la nacionalización de recursos, el establecimiento de la enseñanza pública y el voto femenino fueron las principales marcas de su gobierno. Impulsó además la construcción de Volta Redonda, primer complejo siderúrgico nacional y el mayor de América Latina. Sus esfuerzos a menudo entraron en conflicto con los intereses extranjeros. Hacia 1945, el norte ve con temor la posibilidad de que Brasil forme un eje nacionalista con la Argentina, gobernada por Juan Domingo Perón, y Vargas es derrocado. Fue electo presidente una vez más, en 1950. Profundizó la política proteccionista e instituyó el monopolio estatal del petróleo con la creación de Petrobras. En agosto de 1954, a raíz de la crisis desatada por el asesinato de su principal opositor, Carlos Lacerda, fue presionado a elegir entre renunciar o ser destituido. Optó por quitarse la vida. Pero la transformación iniciada no pudo ser revertida. El Brasil de hoy, la mayor potencia industrial de la región, una de las 10 principales economías del mundo, debe gran parte de su existencia al legado de Getúlio Vargas, quien en la carta documento que dejó a su muerte manifestaba: «Nada más les puedo dar a no ser mi sangre». Hoy vamos a hablar de los populismos en Argentina. En Argentina el período populista fue desde el año 1945 hasta el año de 1955, con la llegada a la presidencia de Juan Domingo Perón y de su esposa Evita Perón. Ellos fueron los que interpretaron las necesidades de los trabajadores urbanos creando un movimiento que respondiera a sus expectativas conocido como el peronismo. Pero sé que seguramente se preguntarán ¿qué es el peronismo? Bien, el peronismo fue un movimiento de masas argentino creado por el mismo Perón. El nombre formal del partido fue el de Partido Peronista y, posteriormente, Partido Justicialista. Fue en el transcurso del golpe de Estado del 43 cuando emergió la figura del entonces coronel Juan Domingo Perón, originándose el peronismo. La revolución del 43 fue un golpe de Estado militar, producido el 4 de junio de 1943, que derrocó al gobierno de Ramón Castillo, encabezado por los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, y apoyado entre otros por un grupo de jóvenes oficiales del ejército argentino nucleados en el Grupo de Oficiales Unidos GOU, que se oponía a la participación argentina en la Segunda Guerra Mundial sosteniendo la tradicional posición neutralista de la Argentina. El GOU fue un grupo de enlace bastante informal entre jóvenes oficiales superiores que consideraban necesario restablecer la moral y disciplina dentro del ejército. Este grupo se declaraba en contra del comunismo. Entre los fundadores del GOU se encontraba el coronel Juan Domingo Perón, quien formaba parte del Estado Mayor Revolucionario anti-irigoyenista. El programa del GOU se convirtió finalmente en el programa de la Revolución del 43. En realidad, el GOU recién se formaliza operativamente después de la Revolución de Junio, como una especie de prolongación del Ministerio de Guerra del que Perón era secretario. Allí era donde se imprimían las circulares del GOU con los mimeógrafos oficiales. El general Farrell, ministro de Guerra, y su esposa Beatriz Verdún convocaban a los jefes y oficiales para que se encontraran con el mismo Perón. La primera presidencia de Perón. Tras asumir la presidencia, Perón comienza rápidamente a consolidar su poder.
En lo interno, disuelve al Partido Laborista y lo integra en el nuevo partido peronista llamado brevemente Partido Único de la Revolución, del que Perón es el primer afiliado 29 de enero de 1947, y que contará con 3 ramas: la sindical, la CGT, única confederación sindical permitida, la política y, a partir de 1952, al permitirse el voto a la mujer, la rama femenina. Más tarde se considerará a la Juventud Peronista como cuarta rama del movimiento. Por otra parte, se procedió a la remoción vía juicio político de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a excepción del Dr. Tomás Casares, y en 1949 se convocaron elecciones para la Asamblea Constituyente que dictó una nueva constitución acorde con los principios del peronismo. El gobierno peronista fue duro con la oposición política y sindical, algunos de cuyos dirigentes fueron arrestados a pesar de los fueros parlamentarios, como fue el caso de Ricardo Balbino Alfredo Palacios. También hubo hechos de torturas a opositores como los casos del estudiante Ernesto Mario Bravo y el médico Juan Ingalimella, que murió por los tormentos. En sentido contrario, los partidos políticos opositores estuvieron involucrados en acciones terroristas y conspiraron con los militares para organizar varios golpes de Estado. El populismo en Argentina estuvo muy bien organizado, en una estructura jerárquica, cuya cabeza era Perón. El Partido Único da cuenta de ello. Gran importancia al liderazgo carismático. Los conductores, como intermediarios entre el líder y las masas, no eran en la práctica representativos. Se confió en el poderío de las reuniones de masas y la presión que representaban. Se crearon numerosos comités por sexo, oficios y edades. Los sindicatos también fueron cooptados. El peronismo cayó producto de la crisis económica. La bonanza de los primeros años tuvo unos costos económicos muy altos que se sintieron después de 1950. Perón le apostó a que la crisis económica y política internacional iba a perdurar mucho tiempo y que los países de Europa requerirían de los productos argentinos. La industria creció, pero no se cualificó, y eso fue fatal. La crisis económica aumentó los inconformismos y el régimen se vino abajo.